Tenía menos de 20 años cuando comenzó a publicar sus dibujos en las revistas. Su máxima creación, lo dijimos, en aquel lejano ya 73, con Clemente. Sus historietas se publicaron todos los días sin cesar, incluso hasta hoy mismo. Bueno, y fue en el año 1990 cuando comenzó a llevar adelante su ciclo Caloi en su tinta, un programa de televisión que recibió muchísimos premios y que además se dedicó a difundir el cine de animación de autor. Salteño, nacido en noviembre del año 1948, sus comienzos en la recordada revista Tía Vicenta en 1966. De así prácticamente hasta hoy no paró de trabajar, incluso hasta tuvo un contundente pasaje en ámbitos deportivos, no solamente por la figura de Clemente, sino porque además colaboraba entre el año 76 y 1982 con la revista El Gráfico. Bueno, desde el 68 es dibujante de distintas secciones del diario Clarín. Actualmente y desde el año 73 aparecen en ese medio una tira diaria de Clemente y una página de humor que la revista dominical del mismo diario reproduce semana tras semana. Algunos de sus dibujos son reproducidos además en otros países, en Uruguay, en Brasil, en Venezuela, México, Francia, Cuba, Bélgica. Atravesó barreras y fronteras en todo el mundo. Hay varios museos en nuestro país y también en el extranjero que muestran sus originales y sus reproducciones en forma permanente. Bueno, hizo muchísimas exposiciones, recorrió el país dando charlas, conferencias, muestras. También pasó esto en el exterior. Fue nombrado en 2004 Patrimonio Cultural de la ciudad. Su personaje, Clemente, de él hablamos. Y Caloi como personalidad destacada de la cultura. Allí vemos sus historietas, las que nos acompañan desde hace muchísimo tiempo. Y como si esto fuera poco, la semana pasada misma había incursionado en el cine con Anima Buenos Aires, el último gran proyecto con otros dibujantes, con otros historietistas, que contaba en parte y según su visión la Buenos Aires ciudad que hoy tenemos. Y hablando de la Buenos Aires ciudad que hoy tenemos, fue la legislatura de la ciudad de Buenos Aires la que lo destacó como ciudadano ilustre de la ciudad autónoma. Antes había sido distinguido como personalidad destacada de la cultura. Y ya en el año 2004 el máximo personaje de su creación, Clemente, fue nombrado también Patrimonio Cultural de la ciudad de Buenos Aires. Inclusive 2 años después, en el 2006, se inauguró un monumento en una plazoleta que lleva su nombre, un monumento a Clemente en este caso, ¿no? Que está ubicado en Adrogué, en la provincia de Buenos Aires. Monumento que allí veíamos en el momento de su descubrimiento, en aquel 2006, que no hace ni más ni menos que fusionar a Caloi con su obra más recordada, aquel que nos enseñó de la mulatona, aquel que nos enseñó del negrito de Camerún en el año 1982 y aquel que acompañó los más profundos sentimientos argentinos, generalmente expresado a través del fútbol. Sí, cómo olvidarse, ¿no? De las tribunas, de los cánticos de Clemente. Bueno, se fue Caloi, nos deja como siempre, lo hacen estas personalidades grandes de la cultura, nos deja todo su legado, nos deja sus personajes, su humor, su ironía, su creatividad. ¿Lo escuchamos a Clemente? A propósito, hace ya algunos años yo desarrollé en la tira de Clemente una serie que se ocupaba de estas 3 facetas de la personalidad que describía Sigmund Freud: el yo, el ello y el superyo. Por supuesto que en el caso de Clemente, el yo estaba representado por el Clemente mismo. El ello era un Clemente medio mamarracheado y el superyo era un Clemente...